Buenos días a todas, a todos quienes nos acompañan el día de hoy. A nombre de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas, les damos la más cordial de las bienvenidas. El día de hoy nos convoca la presentación del estudio Las mujeres en el contexto de COVID-19. Este estudio ha sido elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos a través del programa de igualdad entre mujeres y hombres de la citada comisión. El día de hoy nos acompaña la maestra Sofía Román Montes, quien es directora de este programa, quien nos hará la presentación de este estudio. Para continuar con el orden del día, le cedo el uso de la voz a nuestro presidente, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, para que nos dé el mensaje de bienvenida. Adelante, por favor, presidente, le escuchamos. Muy buenos días a todas y todos. Me da gusto dar la bienvenida en nombre de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas a la presentación de un esfuerzo profesional, de un gran contenido social que ha sido elaborado en el seno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se trata del estudio Las mujeres en el contexto del COVID-19 y nos lo presentan con verdadera oportunidad, pues aún estamos inmersos en la lucha contra la pandemia de este virus del COVID-19 y estamos inmersos con retos enormes, nuevas cepas, nuevas olas de mayor contagio. Muchas gracias a la Cuarta Visitaduría General de la Comisión Nacional, de manera especial a quienes han participado en el programa de Asuntos de la Mujer y de la Igualdad entre Mujeres y Hombres. La expositora de este evento, la maestra Sofía Román Montes, directora de Promoción y Capacitación del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, ¿sí? Reciba nuestro reconocimiento, nuestra gratitud, maestra, por su exposición, y le pido, por favor, ahí de manera especial, que haga extensivo nuestro saludo a mi paisana, a la doctora Arely López Pérez, directora general de la Cuarta Visitaduría, y desde luego nuestro agradecimiento a la maestra Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La pandemia del COVID-19, pública y privada, de todas las sociedades del mundo. Su irrupción hace 18 meses, hace más pues de un año y medio, no ha permitido descanso a las autoridades y a la sociedad. Las familias han cambiado su forma de vida, sus costumbres, buscan alternativas que nos permitan convivir con la presencia del virus mortal y sobre todo atender sus consecuencias. Más de 250,000 muertes al día de hoy, casi 3 millones de contagios han enlutado y llenan de preocupación a los hogares mexicanos. El mundo entero se vacuna con la esperanza de una inmunidad que finalmente es un paliativo. Tenemos que aceptar nuestra realidad, ¿sí? Son otros dentro y antes de la pandemia estábamos ocupados en la lucha por un mundo mejor en el que prevaleciera el respeto a los derechos humanos. Todos reconocemos que la sociedad se conforma de estratos con diferentes grados de vulnerabilidad en relación directa con sus debilidades, con sus limitaciones, con sus capacidades. Y como bien señala el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, la pandemia no puede ser pretexto para violentar derechos humanos, por lo que la lucha para erradicar a una sociedad machista con un enfoque egocentrista y unitario enfocado a la presencia
y Atención de Género Masculino no puede suspenderse. Tenemos que seguir trabajando. La mujer desempeña un papel con grandes cargas de desigualdad y discriminación. No obstante, su presencia numérica en relación al género masculino. Cuando irrumpe el COVID-19, las mujeres comprometidas con su lucha para ser beneficiarias plenas de todos los derechos humanos, de todos los proyectos, de todas las políticas públicas, se enfrentan a este sendero pandémico. Se presenta la necesidad de alzar la voz por su derecho al trabajo, a la salud, al desarrollo de su autonomía, a su personalidad, a su empoderamiento en la estructura social por una vida libre de violencia. Sin embargo, la pandemia sigue evidenciando la discriminación de la mujer en nuestra sociedad. Ha habido expresiones misóginas que conllevan violencia en contra de ellas en lugar del reconocimiento de todas y todos a su extraordinaria labor. Son muchos los ámbitos en los que se observan estas conductas. Uno de los más dramáticos ha sido el de la violencia agravada por el confinamiento. En muchos casos, ha forzado a las mujeres a convivir con sus propios agresores en un ambiente de mayor tensión y al mismo tiempo ha dificultado su acceso a los sistemas de protección. Ha tenido también consecuencias para las mujeres en el aspecto psicológico, junto con el aumento de la tensión intrafamiliar y el desigual reparto de las cargas de trabajo en el hogar. En esta situación, su desarrollo profesional se ha visto limitado. Se acentúa especialmente para ellas el riesgo de sufrir desempleo y la pérdida de sus ingresos. Por eso, se hace necesaria, indispensable, diría yo, una conducta resiliente que nos permita acceder a una mejor construcción de nuestro nuevo futuro. Es urgente llegar al fondo de la solución a la marginación y discriminación de género. Las sociedades deben convivir en perfecta comunión de todas las expresiones y de todas las propuestas para dejar atrás ese capítulo deplorable de la historia humana de discriminación. Seguramente la exposición del estudio sobre las mujeres en el contexto de COVID-19 nos dará respuesta a muchas de nuestras inquietudes. Agradezco nuevamente su generosidad al darnos esta valiosa oportunidad de conocer el informe del estudio Las mujeres en el contexto del COVID-19. Muchas gracias, bienvenidos todas y todos. Agradecemos el mensaje de bienvenida del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez. También agradecemos la presencia de la doctora Nancy Leticia Hernández, directora general del COVAC, así como de las personas servidoras públicas de la Fiscalía General, de las diferentes dependencias del gobierno del estado de Chiapas, académicas, estudiantes, que el día de hoy se encuentran conectados en esta plataforma. A continuación, vamos a ceder el uso de la palabra a la maestra Sofía Román Montes, directora de Promoción y Capacitación del Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que realice la presentación del estudio. Adelante, por favor, maestra, le escuchamos. Pues muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar siempre por acá con ustedes en esta nueva modalidad de trabajo que tenemos, que es la modalidad virtual. Le doy la razón al doctor Juan José Cepeda. Creo que todas las palabras expresadas en esta presentación pues dan cuenta de alguna manera, es un adelanto de lo que vamos a presentar. Efectivamente, las mujeres históricamente hemos vivido discriminación y violencia y desafortunadamente en esta etapa de la pandemia y en este confinamiento en el cual hemos estado inmersas
toda la sociedad en general, pues esto ha tenido impactos diferenciados en las personas, en las mujeres, en las niñas, en los niños, en los adolescentes y en los hombres. Y parte de lo que les vamos a presentar el día de hoy, pues es justamente cómo es que nos ha afectado a las mujeres como grupo social. Y antes de iniciar, bueno, también quiero mandar un saludo de parte de nuestra presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la doctora Rosario Piedra, que pues está siempre al pendiente de todas las actividades que realizamos. Bueno, no le es posible estar en todas, pero manda un cordial saludo también de nuestra directora general de la Cuarta Visitaduría, de la doctora Ariely López Pérez, que conjuntamente con la directora del programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la maestra de la Muñiz Guadarrama, también mandan un cordial saludo. Ellas también andan de comisión, hoy todo el mundo anda de comisión. Pero bueno, pues aquí estamos tratando de presentar este estudio, que espero sea de mucha utilidad para todas las servidoras y los servidores públicos que nos acompañan, a las que somos defensoras y defensores de derechos humanos. Creo que nos será de mucha utilidad porque nos ubica justamente en ver una realidad que sí sabemos y que sí conocemos, pero que a partir de los estudios que realizamos en las diferentes instituciones, como son los organismos públicos de derechos humanos, bueno, podemos ver de manera más cercana qué está pasando con las mujeres y con los hombres en este momento en el que estamos viviendo. Y sin mayor preámbulo, entonces pasamos a presentar el estudio. ¿Les parece? Entonces, desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y específicamente de la Cuarta Visitaduría General y del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y a partir de esta atribución de la observancia de la Política Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres, es que este programa tiene la atribución de poder realizar estudios que den cuenta de la situación de los derechos humanos de las mujeres. Y en ese marco es que realizamos este estudio, el cual denominamos las mujeres en el contexto del COVID-19. Este estudio quiero mencionarles que es continuación de un estudio que realizamos el año pasado, muy específicamente sobre la violencia que se dio a partir de este confinamiento en el cual estuvimos durante muchos meses. Y en ese momento hicimos ese estudio de la violencia que las mujeres a partir de toda la información que se dio en los medios de comunicación, donde se hablaba del incremento de las llamadas telefónicas para reportar casos de violencia, de este incremento que hemos vivido incluso en el tema de la violencia feminicida, que bueno, pues desafortunadamente los números van incrementando y cada vez hay más casos de mujeres que han sido víctimas de un feminicidio. Y también, bueno, decirles que este es un estudio descriptivo y exploratorio y lo hemos realizado a partir de la revisión de diferentes encuestas, diferentes censos, diferentes reportes que hacen las instituciones de los gobiernos locales y federales para ver la situación de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Y entonces, a partir de eso, podríamos decir que entonces es un estudio de gabinete. No salimos a la calle a hacer encuestas porque, bueno, el momento y la situación no lo permitía, pero entonces sí podemos hacer estudios de gabinete que den cuenta de la situación de los derechos humanos de las mujeres. El objetivo específico de este estudio es informar a la población sobre la situación que guarda la igualdad entre mujeres y hombres y el acceso a sus derechos humanos y cómo se ha visto afectada principalmente por esta pandemia del COVID-19. También lo que hicimos fue actualizar la información de ese primer documento que yo les mencioné, que fue realizado en mayo del año pasado, que se denominó la violencia contra las mujeres en el contexto del COVID-19. También queremos identificar las políticas y medidas implementadas por las autoridades obligadas a garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en los ámbitos que señala la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres en este contexto de la pandemia por COVID-19. Advertir las fortalezas y debilidades de la política de igualdad entre mujeres y hombres a nivel federal en el contexto de esta pandemia para proporcionar herramientas a los entes obligados y a las instituciones del Estado para que cumplan con la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres.
y tratar de incidir como organismo autónomo de derechos humanos a favor de la garantía de los derechos de las mujeres. Como yo les comenté, el análisis que realizamos en este estudio es a partir de los ámbitos que están señalados en la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que son 5. Es el económico, el civil, el social, el político y el cultural. Se eligieron estos ámbitos porque es donde podemos ver que existe algún tipo de información pública disponible para hacer este análisis y para ver, pues bueno, cuáles son los impactos que tiene directamente la pandemia en la vida cotidiana de las mujeres. Y bueno, pues perdón. Estos ámbitos que estamos viendo tienen que ver con estas cuestiones particulares que colocan a las mujeres en una mayor situación de vulnerabilidad. Vamos a ver las razones y fines con los que se comete la violencia contra las mujeres. Vamos a ver estas concepciones dañinas y prejuicios sobre la conducta de las mujeres en determinadas circunstancias, la existencia de las relaciones de poder que existen en la sociedad, la forma en el actuar del Estado, cómo afecta estos derechos a las mujeres a partir de las diferentes medidas que se han tomado para paliar el COVID-19, cuáles son las acciones o omisiones que afectan a las mujeres de forma diferenciada respecto a los hombres o cuyas consecuencias se agravan ante la condición de ser mujer, y cuál es la afectación desproporcionada cuando los hechos afectan a las mujeres en mayor proporción que a los hombres. De repente, desde el programa Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, hay algunas observaciones que se hacen en relación a que solamente hacemos mucho más hincapié en los derechos de las mujeres. Y bueno, es importante mencionar que este programa trabaja el tema de los derechos de las mujeres porque es parte de la atribución que tenemos y que bueno, pues históricamente las mujeres han estado en una situación de desigualdad, discriminación, y justamente lo que buscamos en este programa es evidenciar esa situación, pero también de alguna manera generar contrapesos y generar alternativas para ir equilibrando la situación de igualdad entre mujeres y hombres. ¿Qué aspectos de la vida de las mujeres se ven en cada uno de estos ámbitos de la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres? Pues bueno, en el ámbito económico están establecidas todas estas que son: integrar la perspectiva de género en las políticas públicas en materia económica, incluir a las mujeres rurales en programas sectoriales en materia agraria, promover los liderazgos igualitarios, formación y promoción profesional, el acceso de las mujeres al empleo, a la igualdad en el trabajo y los procesos productivos, evitar la segregación en razón de su sexo en el mercado de trabajo, derechos reales de propiedad, uso y goce de disfrute de la tierra, prevención del acoso y hostigamiento sexual en el trabajo, reconocimiento en la economía del trabajo no remunerado, participación de las organizaciones sindicales, empresariales o profesionales, acceso a préstamos bancarios y otras formas de crédito financiero. Todo esto está establecido en el ámbito económico en la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Nosotras, desde el estudio que realizamos y que hoy presentamos, no podemos o no encontramos información sobre cada uno de estos rubros. Sin embargo, bueno, sí vamos a presentar lo que tiene que ver con el acceso de las mujeres al empleo y con el reconocimiento en la economía del trabajo no remunerado, que eso es muy importante, el trabajo no remunerado, que tenemos relativamente poco tiempo que ha sido reconocido y que ha sido estudiado la importancia y el impacto que tiene el trabajo no remunerado en la vida cotidiana y en la vida económica de este país. Respecto al ámbito cultural, la Ley General menciona que la participación en actividades de esparcimiento, el desarrollo, participación y reconocimiento de las mujeres en la vida deportiva, la utilización del lenguaje con perspectiva de género no sexista en todas las relaciones sociales, la concientización sobre la importancia de la igualdad entre mujeres y hombres y los medios de comunicación que transmiten una imagen igualitaria y plural y no estereotipada de mujeres y hombres. Realmente lo que está estipulado en la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres son acciones que deben de llevar justamente encaminadas a esta igualdad entre mujeres y hombres y que pues en la práctica vemos que todavía nos faltan
falta implementar una serie de acciones, actividades y políticas públicas para realmente llegar a esta igualdad entre mujeres y hombres. De este ámbito cultural, lo que vamos a rescatar principalmente son lo relacionado a las actividades de esparcimiento. En el ámbito civil está la armonización de las leyes en muchos ámbitos, en la residencia, en el matrimonio, en la planificación familiar, erradicar las distintos tipos y modalidades de la violencia de género, fomentar la armonización legislativa, las investigaciones y políticas públicas para prevenir, atender y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, tanto en el espacio público como en el espacio privado. Atender a las víctimas de todo tipo de violencia y la corresponsabilidad familiar a través de los permisos de paternidad. Y bueno, de este ámbito es creo que donde más información hay sobre las mujeres. Tenemos mucha información sobre la violencia contra las mujeres, hay información sobre armonización legislativa de diferentes temas que tienen que ver con prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Y también eso en cuanto al civil. En cuanto al social, tenemos pues el desarrollo social, la inclusión de la perspectiva de género en las políticas públicas, la revisión de las políticas públicas de prevención, atención y erradicación de la violencia, la modificación de patrones socioculturales, la protección social, la alimentación, educación y salud, y la participación equitativa en la atención de las personas dependientes. Aquí hablaremos particularmente del tema de la salud de las mujeres. En el ámbito político, pues tenemos la participación equitativa entre mujeres y hombres en la toma de decisiones, el derecho a votar y ser votada, el trabajo parlamentario, la participación equilibrada entre mujeres y hombres en cargos de elección popular y la participación en puestos decisorios y cargos directos en los sectores público, privado y de la sociedad. En este ámbito particularmente, pues veremos el tema relacionado con la participación equitativa de las mujeres y los hombres en la toma de decisiones políticas y en los cargos de elección popular. La ley de igualdad entre mujeres y hombres, que es una ley que nos mandata a nosotras a realizar una serie de actividades, tiene muchos aspectos que pues desafortunadamente es muy amplia y en el estudio no alcanzamos a verlos todos. Sin embargo, bueno, parte de lo que nosotros fuimos encontrando es muy, muy interesante y da cuenta, pues bueno, de esta situación en la que vivimos las mujeres, ¿no? Entonces, aquí específicamente en esta diapositiva vemos que, bueno, que del ámbito económico vamos a ver cuál es la población ocupada y el trabajo no remunerado, es decir, el trabajo que se realiza al interior de los hogares, incluido el cuidado de las personas que lo necesitan. En el ámbito cultural vemos algo de los roles y estereotipos de género, el acceso al esparcimiento y ambiente sano, el tema de la vivienda digna y el uso del tiempo. En el ámbito civil vamos a ver acceso a una vida libre de violencia, acceso a la justicia, órdenes de protección y refugio para mujeres víctimas de violencia. En el ámbito social veremos derechos sexuales y reproductivos y protección de las trabajadoras de salud. Y en el ámbito económico y en el ámbito político estaremos viendo participación y violencia política, diseño de programas para atención de los efectos de la pandemia con perspectiva de género. Bueno, como yo les mencioné, para la realización de este estudio, que es un estudio de gabinete, dimos cuenta del Centro Nacional de Población, revisamos la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la cuenta satélite del trabajo no remunerado de los hogares en México del 2019, la encuesta INCO, la Coneval, la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, la Encuesta Nacional en Hogares de 2017, revisamos la incidencia delictiva de las llamadas de emergencia en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de los Hogares del 2016, la información publicada de la Recomendación General número 43 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica, información del CONAPO sobre los embarazos no deseados, el Atlas de Igualdad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, información, los informes semanales de notificación inmediata de muerte materna, el monitoreo legislativo que realiza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el análisis de programas y acciones para hacer frente a la pandemia de la Coneval, el monitoreo legislativo de violencia política contra las mujeres, el Registro Nacional de Personas Sancionadas
en materia de violencia política contra las mujeres y la encuesta INCO de la reforma del año 2020. Entonces, son muchos los instrumentos que revisamos para poder elaborar el presente estudio. Las etapas de desarrollo del estudio, bueno, pues elaboramos un marco conceptual, hicimos la revisión del marco normativo nacional e internacional, identificamos algunas fuentes de información de los derechos y ámbitos de la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, hicimos una clasificación y procesamiento y análisis de la información y finalmente, pues bueno, redactamos las conclusiones. De manera de contexto general, bueno, decirles que este estudio lo terminamos en el mes de mayo y entonces mucha de la información que nosotros vamos a presentar aquí, pues tiene un corte al mes de mayo. Entonces, al mes de mayo teníamos 2.381.923 casos positivos. Al mes de agosto, de hoy, 18 de agosto, tenemos ya más de 3 millones de casos. Entonces, es que junio, julio y la mitad de agosto, en menos de 3 meses, subimos más de 700,000 casos positivos, porque recordemos que en este momento estamos en la tercera ola de contagio, ¿no? En ese momento, en el mayo del 2016, tuvimos que el 50.3% de los hombres dieron positivo versus el 49.97% de las mujeres. Entonces significa que estábamos contagiándonos casi de manera igualitaria entre mujeres y hombres. Respecto a los casos, bueno, pues el 81% eran ambulatorios y el 18.71% eran casos hospitalizados. Las principales comorbilidades asociadas a la pandemia son principalmente la hipertensión, la obesidad, la diabetes y el tabaquismo. Respecto a los casos de defunción, igual con fecha 15 de mayo, teníamos 220,000 casos, en donde aquí es importante que encontramos la primera gran diferencia, que el 62.44 correspondía a hombres y el 37.56 correspondía a mujeres. Aquí más adelante trataremos de hacer un análisis muy sencillo de por qué consideramos que está pasando esta situación. Y de estos casos, el 91.34 estaban hospitalizados y solamente el 8.66 eran ambulatorios. O sea que la mayoría de las personas falleció al interior de una institución de salud. Las principales comorbilidades asociadas fueron la hipertensión, la obesidad, la diabetes y el tabaquismo. En esta gráfica, no sé si alcanzan a verla, espero que... Esta gráfica es muy interesante. En color, bueno, para mí es como guinda oscuro, serían las mujeres, y el morado más claro son los hombres, y otro color que es el azulito, son la diferencia que hay. Aquí podemos ver cómo se estaban contagiando las mujeres y los hombres de mayo hacia atrás, ¿no? Aquí lo que podemos ver es que de los 15 años a los 50 años aproximadamente, las mujeres se contagiaban un poco más que los hombres, pero a partir de los 55 años en adelante, son los hombres los que se contagian más en la última etapa de la vida, en la tercera, en la etapa ya de madurez, en la tercera edad, a las personas de la tercera edad, los hombres se contagian más y por eso estamos de alguna manera también viendo que al contagiarse en esta última etapa de su vida, pues los hombres están teniendo una mayor incidencia para de muerte por la pandemia de COVID-19. Respecto a los datos en Chiapas, al 30 de junio, hicimos un primer corte al 30 de junio y teníamos que había de los 2.538.198 casos, Chiapas registraba solamente 12.555 casos, lo que representa solamente el 0.49% de los casos a nivel nacional. Por eso es que, bueno, pues Chiapas ha estado en semáforo verde desde hace mucho rato, porque es la entidad federativa que tiene menos contagios, ¿no? De estos casos, el 44.82 correspondió a mujeres y el 55.18 correspondió a hombres, ¿no?
Con respecto a las defunciones registradas en el estado de Chiapas por COVID-19, para agosto, porque ya este dato es más actualizado, se cuentan un total de 1,879. Aquí había diferencias, el Estado maneja otros datos, la Secretaría de Salud Estatal maneja otros datos, la Secretaría de Salud Federal maneja otros, entonces tomamos el de la Secretaría de Salud Federal, de los cuales el 33.24 pertenece a mujeres y nuevamente el 66.76 pertenece a los hombres. Se mantiene esta tendencia de que están falleciendo más hombres que mujeres por cuestión del COVID. Nuevamente, bueno, pues la mayoría de los casos fallecen en las instituciones de salud, ¿no? Respecto a las comorbilidades asociadas a estas muertes en el estado de Chiapas son la hipertensión, la diabetes, la obesidad y aquí particularmente la enfermedad renal crónica, a diferencia del federal, que es el tabaquismo, aquí aparece la enfermedad renal crónica. No vamos a detenernos mucho en estos datos, que básicamente es más que nada el contexto del número de contagios que hay en la entidad federativa. Como mencionamos, bueno, afortunadamente Chiapas es una de las entidades federativas que tiene un menor número de contagios y, bueno, suponemos que hay mejores políticas públicas para prevenir los contagios y una mayor conciencia en la población. Y yendo específicamente ya a lo que encontramos en este estudio, en el ámbito económico, específicamente en el aspecto de la ocupación laboral, es importante que sepamos que durante los últimos 14 años, antes de la pandemia, veníamos con un aumento más o menos sostenido de la integración de mujeres al mercado laboral. Es decir, que, bueno, cada año había una mayor cantidad de mujeres o más mujeres integradas al mercado laboral y eso, bueno, pues eran buenas noticias en general para las mujeres. Sin embargo, en el tercer trimestre del año 2020, del año pasado, una disminución importante del 7.59%. Teniendo un efecto diferenciado, pues los hombres registran una reducción del menos 5.57% y las mujeres de menos del 10.74%. O sea que, aunque hubo disminución de empleos para muchas personas, a las mujeres les afectó mucho más, el doble que a los hombres, ¿no? Y hay varias razones que vamos a ir desglosando en este estudio. El número de mujeres ocupadas descendió en todos los niveles de ingreso durante el tercer trimestre del 2020, siendo las mujeres más afectadas entre la población con ingresos menores a 2 salarios mínimos. O sea que afectó a las mujeres, pero afectó a las mujeres que tenían menos ingresos, además, ¿no? La pérdida de los empleos de las mujeres se relaciona, por un lado, con que la pandemia afectó a sectores y subsectores de la economía con mayor presencia de mujeres, como son la preparación de alimentos y las trabajadoras del hogar, que representan cerca del 60% total de empleos que se perdieron. Entonces, por lo tanto, por asumir otras responsabilidades como son también los trabajos de cuidado de las mujeres. Esta pandemia les afectó en el aspecto laboral porque disminuyó el número de trabajos, las áreas que más se afectaron fueron las áreas donde las mujeres trabajaban más y además afectó a las mujeres de menores recursos económicos. Entonces, esta pandemia pues ha tenido un impacto diferenciado fuerte hacia las mujeres y además de que muchas mujeres tuvieron que hacerse cargo también de los trabajos de cuidados de las personas que estaban enfermas por esta situación del COVID o por otras situaciones de padecimientos que han tenido, que tuvieron a lo largo de esta pandemia. Aquí en esta gráfica lo que ustedes pueden observar es cómo a las mujeres les afecta más y aquí específicamente tenemos el caso de Chiapas, en donde está este recuadro y vemos que en Chiapas afectó a las mujeres en más del menos 10%, digamos como el menos 13 o 14% de disminución en sus trabajos y en los hombres apenas menos el 3%. Entonces aquí vemos cómo en Chiapas sí hay un impacto muy diferenciado respecto a la pérdida de trabajos que impacta de manera muy importante, diría yo que 3 veces o 4 veces más que a los hombres, ¿no?
vemos a nivel nacional, y en Chiapas, bueno, afecta mucho más a las mujeres. Respecto en este mismo ámbito del trabajo, el trabajo económico, específicamente en el tema del trabajo no remunerado, en el segundo trimestre de la pandemia hubo un aumento de 5.2 millones de personas económicamente activas. Es decir, que estas personas, 5.2 millones dejaron de trabajar, de las cuales el 52.8% eran mujeres y el 46.2% eran hombres. En este periodo hubo un incremento de 2.3 millones de personas no económicamente activas que llevó a cabo quehaceres domésticos, en los que se observó que por cada 10 hombres que dejaron de trabajar, solamente 3.9 comenzaron a realizar quehaceres domésticos, mientras que para las mujeres, por cada 10 mujeres que dejaron de trabajar, 7 realizaron estas actividades. Entonces, durante esta pandemia se redujo la posibilidad de estar empleada para las mujeres que conviven con personas que requieren cuidados. Es decir, las mujeres abandonaron con mayor frecuencia el mercado laboral que aquellos hombres en las mismas circunstancias. Entonces, las mujeres se quedaron en casa, las que tienen un trabajo, las que tienen un trabajo remunerado, pues muchas nos fuimos a nuestras casas a hacer ese trabajo de home office, pero no solamente hicimos este trabajo de home office, sino que nos hicimos cargo nuevamente de todo lo que implica el cuidado de la casa. Entonces, el cuidado de la casa con los quehaceres domésticos y con el cuidado de la familia, con las tareas para los hijos, con el cuidado de las personas que en un momento dado están enfermas. Entonces, las cargas de trabajo para las mujeres se incrementaron considerablemente al interior de nuestros hogares. Digo, habrá mujeres que se les incrementa mucho más, sobre todo quienes tienen hijos en edad escolar, o mujeres que tal vez un poco menos, porque ya no tienen hijos en edad escolar, ¿no? En esta gráfica que habla específicamente del trabajo no remunerado, podemos observar cómo el color que es más claro, es como el morado claro, por decirlo de alguna manera, son el tiempo para las tareas de cuidado y del hogar que dedican las mujeres, y las barras oscuras, más oscuras, son el tiempo que dedican los hombres. Entonces, como podemos ver, bueno, históricamente las mujeres desde el 2005, que es una gráfica que data del 2005, pues nos hemos dedicado mucho más tiempo a las tareas del hogar. A partir del 2019, como del 2014, vemos un ligero incremento en la participación de los hombres en las tareas no remuneradas, en el trabajo no remunerado. En el 2020 vimos pues, un ligero incremento, porque también los hombres se fueron a hacer home office. Sin embargo, bueno, ya para este primer trimestre del 2021 ya empieza nuevamente a bajar, porque durante el primer trimestre del 2021 muchas personas nos incorporamos nuevamente a nuestros empleos. En el segundo trimestre también, aunque bueno, pues ahora hemos parado un poquito por la cuestión nuevamente de esta tercera ola del coronavirus, ¿no? Entonces, pues aquí vemos claramente cómo las mujeres seguimos estando en el trabajo no remunerado, seguimos haciéndonos cargo de esto, a pesar de que, bueno, pues ya tenemos una mayor participación de los hombres, ¿no? Este es un pendiente importante como sociedad, y particularmente en el tema de la igualdad entre mujeres y hombres. Conclusiones sobre, particularmente sobre este ámbito económico, que, bueno, pues las mujeres fueron las más afectadas. Número uno, en la pérdida del empleo. Aún con el ligero incremento de participación de hombres en trabajos de cuidados, siguen siendo las mujeres quienes mayoritariamente realizan estos trabajos. Por eso es tan importante crear un sistema nacional de cuidados que de alguna manera apoye a las mujeres en el cuidado de la familia en general, y tengamos las mismas oportunidades, mujeres y hombres, de desarrollo, ¿no? También
creemos que se deben impulsar políticas públicas con perspectiva de género para el empoderamiento económico de las mujeres y su autonomía. La autonomía es muy, muy importante, ¿no? También creemos que es necesario transformar las normas tradicionales que establecen que las mujeres deben realizar los trabajos de cuidado y generar violencia y discriminación contra las mujeres, no solamente al interior de sus hogares, sino incluso en sus áreas de trabajo. Es transformar realmente la sociedad, cambiar estos roles, estos estereotipos que vivimos las mujeres y que todavía traen cargas muy fuertes de discriminación y de violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, de manera muy importante, bueno, pues estas afectaciones en el ámbito económico, pues sí han sido de mucho más importantes en las mujeres que en los hombres, porque bueno, muchas mujeres, como vimos, dejaron de trabajar, muchas mujeres, bueno, dejaron de trabajar formalmente porque al interior de sus hogares siguieron realizando este trabajo, ¿no? Respecto al ámbito cultural, lo que tenemos es que, bueno, se identificó que hay muy poca información sobre lo que se realizó en el ámbito cultural durante la pandemia, ¿no? Lo que encontramos fue que el derecho al esparcimiento de las mujeres se fue particularmente limitado, ¿no? A partir de estas brechas de uso de tiempo, en perjuicio de ellas, y por el hecho de que tienen que vivir en viviendas muchas veces precarizadas y en hacinamiento. Una cosa importante que nos ha dejado esta pandemia es que estábamos ya tan acostumbrados a vivir casi el 50% de nuestra vida en nuestros espacios laborales, quienes trabajamos, y prácticamente solamente llegar a dormir a nuestras casas, que a veces no era tan impactante el hecho de vivir en departamentos pequeños o en casas muy pequeñas, pero ahora que todo el mundo nos fuimos a vivir y a trabajar en nuestras casas, ahí fuimos encontrando una serie de situaciones que dieron pie a cuestiones de violencia familiar, a cuestiones de violencia sexual en muchos casos, de acoso, de abuso sexual y incluso algunas cuestiones de salud para todas las integrantes de una familia y bueno, y que generalmente pues muchas veces recaían en las mujeres quienes tenían que hacerse cargo del cuidado de toda la familia, ¿no? Entonces, a pesar de la importancia del esparcimiento y recreación para el pleno disfrute de una vida digna, el descanso, el cuidado de la salud física y mental, durante estos tiempos las opciones de recreación fueron limitadas al controlarse la circulación, cerrar negocios y restringirse el acceso a los parques y a todos los espacios públicos donde las personas solían acudir. En estos casos, bueno, pues afecta a toda la familia, pero tiene una repercusión mucho más importante en las mujeres, porque son las mujeres quienes se tienen que hacer cargo pues, de todo lo que pasa al interior de los hogares, ¿no? En el ámbito civil encontramos que el número de llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra las mujeres aumentó un 60.7% en el 2020 versus el año 2019 y un 31.6% de forma anual y sostenida durante todo el año 2020. Esta tendencia, bueno, pues coincide con los datos de alguna manera presentados por organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el tema de la violencia, particularmente por la Red Nacional de Refugios, quienes durante los primeros meses de la pandemia estuvieron de alguna manera informando a través de los medios de comunicación el número importante de llamadas telefónicas que tenían de personas, de mujeres particularmente, que estaban viviendo violencia y que desafortunadamente, pues esta misma situación de pandemia también limitó los servicios de atención en muchas instituciones que se dedican a ello y que, bueno, eso hacía que muchas mujeres no pudieran acudir de manera inmediata a presentar sus derechos, ¿no? Estas conductas también esta situación de violencia también afectó los derechos sexuales de mujeres, su integridad personal y aumentó durante el primer mes de la política de aislamiento los casos de violación, de acoso, de hostigamiento y de abuso.
Me parece que el hecho de que se visibilizara en los medios de comunicación, que se pusiera sobre la agenda pública esta situación de la violencia que estaban viviendo las mujeres al interior de sus hogares, por lo menos mandó un poco de información a las mujeres de que se podía denunciar y de que se podía hacer algo. Sin embargo, bueno, vemos que esta situación de campañas o de información sobre datos de dónde acudir se dio solamente durante el primer trimestre del año pasado, el primer semestre del año pasado. Posteriormente, bueno, que se quitó la información, incluso de algunas páginas públicas de las instituciones del gobierno, ¿no? Entonces, durante este periodo de la pandemia, las mujeres adolescentes y niñas estuvieron más expuestas a vivir violencia dentro de sus hogares. Y bueno, como les decía, a pesar de que había más violencia, las denuncias disminuyeron durante abril y mayo, que pues fueron los meses en que se denunció públicamente, pero no en las instituciones, debido a que pues, prácticamente todo el mundo nos fuimos a trabajar al interior de nuestros hogares. Incluso, bueno, pues, las fiscalías o los centros de justicia que se denuncian estos casos, pues tenían población solamente de guardia, en donde, bueno, cuando está uno de guardia no es lo mismo atender los casos que pueden llegar, o la misma situación de no poder salir porque estar al cuidado de la familia, o porque pues la pareja no se los permitía, ¿no? Históricamente siempre estuvimos observando, identificando que la mayoría de los casos de violencia de género se dan al interior de las familias, es la famosa violencia familiar, y generalmente, bueno, pues la violencia familiar siempre, sabemos que los agresores siempre son las parejas de las mujeres. Entonces, ese es un dato que veníamos manejando históricamente y que ahora con la pandemia, pues se corroboró porque realmente incrementó considerablemente los casos de violencia contra las mujeres, de violencia familiar. En este mismo ámbito civil, bueno, pues, se hizo énfasis en la prevención de la violencia familiar, porque esta situación que les decía yo, de que se registraron casos superiores a los que se venían registrando durante la emergencia sanitaria. Durante el año 2020, la Comisión ya había detectado estas deficiencias en la implementación, por ejemplo, del tema de las órdenes de protección, y cómo era la definición de la población objetivo, el registro, la heterogeneidad de su regulación, entre las que destaca la ruta, instituciones que figuran como primer contacto y las restricciones y condiciones para acceso. El año pasado nosotras hicimos un estudio sobre las rutas que siguen las mujeres para acceder a una orden de protección y vimos que existen muchas barreras para que las mujeres accedan a las órdenes de protección. Hay un desconocimiento institucional por parte del Estado de la importancia de lo que son las órdenes de protección. Las órdenes de protección son un mecanismo de protección para las mujeres que viven violencia, son un mecanismo que en un momento dado puede salvar la vida de las mujeres. Cuando una mujer que vive violencia llega a una institución de justicia o de salud, si se tiene que hacer una valoración y si la mujer está en peligro de muerte o incluso por el simple hecho de vivir violencia, tendrían que darle una orden de protección para evitar que la violencia avance hacia las mujeres, ¿no? En relación con el acceso a la justicia, como ya les dije, bueno, pues el Estado debe de garantizar que haya disponibilidad de 24/7, es decir, 24 horas, los 7 días a la semana de los servicios del Ministerio Público a través de las guardias. Hubo muchos guardias, pero desafortunadamente también hubo muchas personas que también se contagiaron durante estas guardias, y esto, bueno, pues de alguna manera sí limitó la atención que se estaba proporcionando durante la pandemia. Entre los programas prioritarios emitidos por el gobierno federal, nunca se incluyó un programa específico para ese momento específico para la erradicación de la violencia contra las mujeres, ¿no? Sabemos que, bueno, pues sí hay un programa en general para la igualdad entre mujeres y hombres, en el que se incluye la erradicación de la violencia, que maneja específicamente la CONAVIM, que es la Comisión Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia.
Sin embargo, bueno, pues creíamos, o a partir de que se puso sobre la agenda pública este incremento importante de la violencia contra las mujeres, sí creíamos que era importante que el Estado emitiera un programa especial o un presupuesto especial para disminuir, atender, sancionar y erradicar la violencia. En el ámbito social encontramos que uno de los grandes desafíos para México, independientemente de la pandemia, y que, bueno, que creemos que se acrecentó con la pandemia, es el problema del embarazo en adolescentes, el cual está, bueno, estrechamente relacionado con la violencia sexual, la falta de acceso a la interrupción legal del embarazo. Entonces, el CONAPO, que es el Consejo Nacional de Población, estima que va a haber un número adicional de 145.719 embarazos no deseados o no planeados entre mujeres de 15 a 49 años. Y de estos embarazos, 21.575 embarazos no deseados o no planeados serán entre adolescentes de 15 a 19 años de edad. Eso significa que un número importante de embarazos estará en este grupo etario y que además esta tendencia del incremento del embarazo en adolescentes es una tendencia que, bueno, que incluso generó una estrategia nacional para la prevención y atención del embarazo en adolescentes, la famosa ENAPEA, cuyo objetivo desde el sexenio pasado fue justamente disminuir los índices de embarazo en adolescentes y que, bueno, se venía trabajando en las diferentes entidades federativas. Algunas lograron avances y otras desafortunadamente no. Sin embargo, esto de alguna manera se rompe un poco con este estimado que se espera durante esta pandemia, ¿no? Todavía no tenemos los datos exactos en este 2021 de cómo afectó la pandemia, cómo se ha incrementado exactamente el número de embarazos en adolescentes, pero seguramente a finales de este año ya podremos tener ese dato, ¿no? También, de acuerdo a estimaciones de la CONAPO, en este periodo el número de mujeres con necesidades insatisfechas de anticoncepción podría haber aumentado hasta un 30%. ¿Qué queremos decir con las necesidades insatisfechas de anticoncepción? Que muchas mujeres dejaron de ir a recibir sus métodos anticonceptivos, porque recordemos que una gran cantidad de hospitales se convirtieron en hospitales COVID. Entonces, eso significó que muchos de los servicios que había cotidianamente se o se limitaron considerablemente, y uno de esos casos es justamente la falta de métodos anticonceptivos. Por eso es que vemos este cálculo de personas, de mujeres que podrían tener un embarazo no deseado o no planeado. Asimismo, durante esta pandemia surgieron múltiples denuncias por discriminación al personal sanitario. Ustedes recuerdan, en el primer momento de la pandemia había muchas agresiones contra el personal de salud porque había un total desconocimiento de lo que era el virus. Y esto llevó a que el 34% de las entidades federativas, es decir, el 11 entidades federativas, regularan en su Código Penal la discriminación o odio contra el personal que labora en los centros o instituciones de salud. De hecho, estos estados fueron Coahuila, Colima, Durango, Jalisco, Michoacán, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz, quedando pendiente tanto en el Código Penal Federal esta situación y en las entidades federativas, las otras entidades federativas regular en el. Pero bueno, estas son de las cosas que también nos ha traído la pandemia, este desconocimiento de este virus, este desconocimiento de los efectos que tenían las personas, ha generado no solamente la violencia contra las mujeres, sino también esta cuestión de la discriminación y odio contra el personal de salud. Hubo que posicionar mucho al personal de salud, hubo que ver la labor tan importante que han desempeñado a lo largo de ya más del año que llevamos de esta pandemia, y que, bueno, pues seguramente son personal que está en este momento pues ya muy, muy cansado por toda esta situación y este alargamiento de la pandemia que tenemos actualmente.
En el ámbito social, lo que tenemos es que hasta el 2019 se había mantenido una tendencia a la baja a nivel nacional de la raza en razón de la mortalidad materna. Es decir, que la mortalidad materna venía bajando. Sin embargo, para este 2020 se registró un cambio principalmente porque el 21.6% de las muertes maternas fueron causadas por COVID-19 y el 4.9% por COVID aún claramente, ¿no? Estas cifras preliminares, podemos ver aquí que Chihuahua es una de las entidades que registra mayor porcentaje de muerte materna, junto con Quintana Roo. Durango registra la tasa más baja. Chiapas es de las que tiene, pues bueno, las tasas, la tasa más baja, ¿no? Una de las tasas bajas, pues. En el ámbito político, bueno, no tenemos tanta información sobre la pandemia, cómo la pandemia pudo haber afectado la participación equilibrada de mujeres y hombres en la contienda de cargos políticos. Vimos ahora en este último periodo electoral que, bueno, pues aparentemente la mayoría de los partidos políticos cumplieron con la paridad que está establecida en sus lineamientos y que y que todo el mundo debe cumplir, todos los partidos políticos deben cumplir, pero bueno, lo veremos ahora en estos resultados que todavía no tenemos al 100%, porque recordemos que todavía hay impugnaciones y una serie de cosas, entonces no tenemos todavía exactamente cuántas mujeres y cuántos hombres están ya de manera permanente o van a tomar posesión ahora en septiembre, por lo menos a nivel federal. Así como tampoco sabemos, bueno, cuál fue la permanencia en puestos directivos y de toma de decisiones, ¿no? En todos los ámbitos de la vida de las mujeres están relacionados. Se puede suponer que los embates económicos, el incremento en las labores de cuidado y el trabajo en el hogar y el aumento en los índices de violencia elevan las barreras también para que las mujeres puedan ejercer sus derechos políticos. Esa es una suponiendo que a lo mejor más mujeres querían participar políticamente, pero bueno, la situación de pandemia en la que nos encontramos, pues tal vez eso las llevó a no participar políticamente. También encontramos que de los 36 programas de acciones de desarrollo social para atender la crisis que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, solo se incluye un programa federal encaminado a atender las brechas de género a través del programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños hijos de madres trabajadoras. Es de resaltar que el mismo atiende a trabajadoras formales e informales, pero no por desempleo o por COVID-19. Entonces, para el 2020, el Coneval detectó 667 programas sociales para hacer frente a la pandemia, de los cuales detectó que 31 estaban efectivamente dirigidos a mujeres, ya que algunos confunden la familia con mujeres o simplemente se dirigen a la población en general, y otros se clasifican como público en general, pero consideran a las mujeres como un grupo prioritario. A pesar de la crisis expuesta respecto a la carga de cuidados asignada a las mujeres, solo se detectó un programa estatal dirigido a esta problemática. Una de las variantes del programa, Salario Rosa, implementado por el Estado de México, contempla un apoyo dirigido a las mujeres que tienen que hacerse cargo de los cuidados de otras. Es decir, que, como podemos ver, sí que tendrían que haber desarrollado programas que para combatir la pandemia y para combatir los efectos de la pandemia específicamente en las mujeres. O de hacerles una remuneración económica a las mujeres que estaban haciendo cargo de los cuidados de otras personas o de personas enfermas del COVID, eso me parecía pues muy, muy importante. En el ámbito político, bueno, vemos que la distribución de los programas de acciones sociales dirigidos a las mujeres para hacer frente a la pandemia se puede ver aquí por entidad federativa, ¿no? Y vemos que en el Estado de México fue donde más programas se ejecutaron. De acuerdo a la información de la Coneval, en el 2020, 17 de las 32 entidades federativas en el país han ejecutado al menos un programa específico para atender a las mujeres en el marco de la pandemia. Aquí están las 17 entidades y bueno, no aparece Chiapas,
supongo que no generaron algún problema específico para las mujeres durante la pandemia. También supongo que tiene que ver con que el número de contagios que tuvieron en la entidad federativa es mucho, mucho menor en relación a los que tuvieron en el Estado de México o en otras entidades federativas, ¿no? Durango no registra, bueno, esto es irrelevante. También algunos de los principales hallazgos de este estudio que encontramos y que me parece que muy relevantes es que algo que es que nos sorprendió incluso a nosotras mismas es que haya tan poca información para aproximarse a las afectaciones en los ámbitos cultural y político hacia las mujeres, ¿no? Los cuales pues, son indispensables para el desarrollo de una vida digna de las mujeres y para poder incidir específicamente en la igualdad de oportunidades con los hombres, en la toma de decisiones y en los liderazgos para hacer frente a la pandemia. Prácticamente pareciera que todo lo que se hizo para la pandemia fue específicamente en el ámbito de la salud y en el ámbito específico de, bueno, pues de la atención de las personas con COVID, ¿no? Se olvidó un poco todos los demás ámbitos. Entendemos que vivimos una situación de pandemia muy grave, pero bueno, sí se dejó de lado muchos aspectos para paliar la situación de las mujeres, de la sociedad en general y de las mujeres en particular. Dentro del ámbito económico, se encuentra información actualizada de la población económicamente activa, pero no respecto a los cuidados y al uso del tiempo, lo cual es un reflejo de la discriminación estructural respecto al trabajo no remunerado realizado mayoritariamente por las mujeres. Como ya les mencioné, el trabajo no remunerado es un trabajo que tiene relativamente poco tiempo, que se ha ido visibilizando, que justamente han sido las economistas feministas quienes han hablado de la importancia del trabajo no remunerado en el desarrollo de las sociedades. Ellas hablan incluso que alrededor del 19% del trabajo no remunerado representa el PIB a nivel nacional. Entonces, de ahí la importancia de que se analice mucho más detenidamente la importancia del trabajo no remunerado, ¿no? En algunos países europeos, muy desarrollados, por supuesto, incluso ya hay un apoyo económico para el trabajo, entre comillas, del hogar y de cuidados, ¿no? Y en México, bueno, pues estamos trabajando el tema del Sistema Nacional de Cuidados, que, bueno, todavía no es una realidad, pero que por lo menos ya están diferentes propuestas en las cámaras de diputados y senadores para legislar al respecto, ¿no? Y que, bueno, seguramente que la aprobación de una iniciativa de este tema, pues beneficiará principalmente a las mujeres. Para el ámbito social, donde se exploró las aplicaciones en el ámbito de la salud de las mujeres, pues la información pues está muy desactualizada y pues solamente podemos acceder a estimaciones de los impactos en las crisis de los derechos a la salud sexual y reproductiva, principalmente el número de personas que pueden tener un embarazo no deseado o no planeado, ¿no? La única excepción son las muertes maternas y la razón de mortalidad materna, en la que sí se ha publicado puntualmente cada semana dicha información, y por eso es que sabemos que la muerte materna, tenemos los porcentajes exactos de muerte materna en el país, y la razón de la muerte materna es que de alguna manera pues veníamos a la baja y que ahora con esta pandemia pues desafortunadamente los números se vuelven a incrementar, ¿no? Lo que afecta directamente al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sustentable, en el cual pues México se ha comprometido a disminuir la muerte materna, pero bueno, pues suponemos que en esta situación de pandemia nos ha pasado a nosotras como país y seguramente pues en algunos países también estará pasando la misma situación, ¿no? En el ámbito civil, sabemos que existe información sobre las llamadas de 911 y de denuncias relacionadas con la violencia contra las mujeres, pero la información que tiene hasta el momento no ha permitido caracterizar el fenómeno. Sabemos quién es la víctima y la persona agresora, pero no sabemos mucho más para poder generar políticas públicas muy establecidas para la atención de esta problemática, ¿no? Para el caso de la mayor parte de las llamadas de emergencia, no se brinda información si la persona afectada es mujer o hombre, ¿no? Consideraciones finales sobre el estudio. Creemos que es necesario llevar a cabo una encuesta nacional que al menos actualice la información
de las encuestas nacionales del uso del tiempo, de los hogares, de la dinámica demográfica, de los ingresos y gastos, así como de las cuentas satélites del trabajo no remunerado de los hogares de México y otras fuentes de información que permita conocer pues, específicamente los efectos de la pandemia en la vida de las mujeres en estos 5 ámbitos que hemos analizado. Y bueno, esta tendencia de ya no hacer tantas encuestas sobre todos estos temas, pues se ha venido, un poco ha venido a la alza. Tenemos la encuesta nacional de la dinámica de los hogares, que estamos esperando que este año se realice. Es una encuesta muy importante, que es una encuesta que da cuenta, pues, de entre muchos otros temas de la violencia contra las mujeres. Los datos que hemos estado manejando desde hace mucho tiempo son los datos de la encuesta del 2016 y nos parece importante, pues, ya tener esos datos actualizados. Supongo que habrá un capítulo especial para la situación del COVID, porque, bueno, durante este periodo, pues, los datos cambiaron radicalmente, ¿no? También creemos que sigue siendo un pendiente importante la transversalización de la perspectiva de género, el enfoque interseccional e intercultural bajo el marco de los derechos humanos en todas las acciones gubernamentales que busquen hacer frente a la pandemia del COVID-19, teniendo en cuenta las distintas necesidades, contextos y condiciones de posibilidad que potencien la vulneración de los derechos de las mujeres y de las niñas, ¿no? La transversalización de la perspectiva de género es un pendiente de todas las entidades federativas y de todos los entes federales para promover la igualdad entre mujeres y hombres, ¿no? También creemos que es prioritario fortalecer la coordinación interinstitucional entre todos los sectores sociales, las instituciones, la academia y la sociedad civil para conocer la realidad, problemas, necesidades y obstáculos que enfrentan en cada ámbito y así construir en conjunto estas políticas y medidas de tratamiento y garantía para los derechos humanos de las mujeres. Es necesario conocer y retomar las buenas prácticas internacionales y aterrizarlas al contexto nacional y estatal, intercambiar buenas prácticas y experiencias internas a fin de lograr una mayor protección y promoción de los derechos humanos de las mujeres. En el ámbito económico, proponemos que se destine más presupuesto para programas, campañas y políticas destinadas a la reactivación económica y la participación de las mujeres. Destinar presupuesto suficiente para guarderías, programas y políticas de cuidados para mitigar el impacto de la pandemia. Aprobar los cambios necesarios en el marco jurídico para contar con un sistema nacional de cuidados, ya les mencionaba, que garantice el acceso universal al derecho al cuidado y generar en el marco de los sistemas de coordinación existentes un plan de acción integral con las autoridades competentes para incorporar a las mujeres que salieron del mercado de trabajo durante la pandemia y evitar que la misma reproduzca los patrones y estereotipos de género en sectores feminizados y con salarios precarizados. En el ámbito cultural, creemos que se deben realizar diagnósticas, encuestas y estudios respecto al ejercicio de los derechos culturales y los efectos en las mujeres derivados de esta pandemia. Diseñar programas y destinar presupuesto para la eliminación de errores y estereotipos de género en todos los ámbitos de la Ley General de Igualdad de Mujeres y Hombres. Esto establecido como una recomendación general de la CEDAW, esto como un compromiso de México establecido en la Convención Belén de Pará, en la Plataforma de Acción de Beijing, sobre todo aquellos que afectan de manera diferenciada a ciertos grupos de mujeres que pudieran ser mujeres indígenas, afromexicanas, refugiadas, migrantes, jornaleras, lesbianas, transexuales, transgénero, intersexuales, en condición de calle, extrema pobreza, entre otros. Impulsar programas para la adquisición de viviendas dignas dirigidos exclusivamente a las mujeres, jefas de familia, que les permita un nivel de vida adecuado y el acceso a otros derechos como el esparcimiento. A pesar de que el gobierno federal habilitó algunas opciones como la página Contigo a la Distancia para acceder al esparcimiento, diversificar los medios y las mujeres para que las mujeres y la población en general accedan a sus derechos culturales, es importante verificar que la información no reproduzca roles, tipos de género y promueva la igualdad entre mujeres y hombres. En el ámbito civil, creemos que es importante destinar presupuesto suficiente para garantizar la atención digna a las mujeres que viven violencia, al acceso a la justicia, al acceso a la emisión de órdenes de protección, así como los refugios para mujeres víctimas de violencia. Destinar presupuesto suficiente para garantizar el trabajo que realizan las casas de la mujer indígena y afromexicana, ya que ese es un sector de la población que se ha afectado por múltiples discriminaciones y vive de manera diferenciada los impactos de esta pandemia. Sensibilizar y capacitar a todas las autoridades encargadas de la atención de casos de violencia contra las mujeres con perspectiva de género,
que se sigan los protocolos correspondientes en la materia y ofrecer las adecuaciones pertinentes para garantizar la atención en pandemia. Que se lleve a cabo armonización legislativa para brindar la mayor protección a mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violencia de género, las órdenes de protección, los protocolos, las alertas AMBER y ALBA, entre otras. En el ámbito social, recomendamos garantizar los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo la interrupción legal del embarazo y el acceso a métodos anticonceptivos en el marco de la ley, brindar mayor fuerza jurídica a las recomendaciones que el gobierno y el sector salud han realizado en relación con los derechos sexuales y reproductivos, llevar a cabo acciones claras y transparentes para garantizar el acceso a una vida libre de violencia de mujeres, adolescentes y niñas con motivo de la pandemia que no han tenido acceso a métodos anticonceptivos o se han visto expuestas a violencia sexual. Brindar prioridad en las diferentes etapas del plan de vacunación a las condiciones de prevención y atención a la violencia contra las mujeres, por ejemplo, las mujeres en refugios y a las servidores públicas específicamente que ofrecen atención a las mujeres. En el ámbito político, solicitamos incorporar la perspectiva de género en la toma de decisiones y en la implementación de las políticas de atención del COVID-19. Sobre la participación política, garantizar que todas las mujeres puedan acceder de manera igualitaria a puestos de elección popular y toma de decisiones sin que las afecten roles o estereotipos de género, la asignación de cuidados, la violencia política o discriminación. Implementar los mecanismos que garanticen la seguridad en el ejercicio de la participación política. Se garantiza el principio de paridad, muy importante, generar información y estudios para conocer sobre las barreras que han enfrentado las mujeres históricamente y a raíz de la pandemia para participar de forma equilibrada en el ámbito político. Monitorear el ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres en los procesos de elección que se llevan a cabo durante este año, que vimos que la violencia política contra las mujeres se incrementó considerablemente. Hubo mujeres candidatas que fueron privadas de su vida, entonces hubo un incremento importante de violencia política en estas últimas elecciones. Y las posibles afectaciones que se generan a partir de las circunstancias particulares que ha generado el COVID-19. Como ustedes pueden ver, el estudio quisimos hacer un estudio muy amplio, sentimos que nos faltó todavía más información para poder dar cuenta de otras afectaciones que han vivido las mujeres en los ámbitos que ya mencionamos, pero en otras variantes. Sin embargo, me parece muy interesante que el impacto a nivel económico en las mujeres, cómo las mujeres han sido doblemente impactadas en la situación económica, perdieron sus trabajos, o sea, fueron quienes perdieron a su trabajo. Además, no solamente lo perdieron, sino por esta situación de cuidado en que están inmersas al interior de sus hogares, son las que en un momento dado menos salen a buscar trabajo porque tienen que estar al cuidado de sus hijos, de los demás familiares que les están cuidando, tienen que estar en las cuestiones del trabajo doméstico al interior de sus casas, porque en tanto los niños y las niñas no regresen a las instituciones educativas, a las escuelas, pues las mujeres tendrán que seguirse quedando a cuidar a sus hijos para estar al pendiente de la educación desde casa, etcétera, etcétera. Entonces, de manera general, este es el estudio. Nos quisiera abrir un poco el micrófono para pues escuchar si tienen alguna duda, preguntas, incluso sugerencias, ¿no? También decirles que este estudio lo hicimos antes de esta tercera ola de COVID, que bueno, que con esta tercera ola del COVID seguramente tendremos algunas otras caracterizaciones que podrían ser, pero bueno, de manera general este es el estudio y pues bueno, los pongo a su disposición para algunas preguntas o sugerencias o comentarios. Muchas gracias, maestra Sofía, por la presentación de este estudio. Y en relación a los comentarios que han puesto las personas que se encuentran en la sección, en el chat, le piden por favor que si nos comparte la liga donde pueden descargar el estudio, o bien si lo podemos compartir. A continuación, le voy a ceder el uso de la voz al presidente de la Comisión Estatal, al licenciado Juan José Cepeda Bermúdez. Adelante, por favor, presidente. Muchas gracias, maestra Elenita Jiménez, por la coordinación. Quiero, pues, nuevamente agradecer a la maestra Sofía Román Montes
quiero decirle, maestra, que como en todas las oportunidades que nos ha usted dado de tenerla este, con la Comisión Estatal, antes presencialmente, ahora aprendemos mucho, abrevamos de su experiencia, de sus conocimientos, y yo le valoro suya con la Comisión Estatal de Chiapas. Quiero decirle que se trata de un trabajo muy profesional, muy accesible. La verdad, esta división que hacen de los diferentes ámbitos en los que se reflejan los efectos del COVID-19 en la vida de las mujeres, pues resulta muy útil. No solo por toda la información que nos dan, que pues sirve de base para la toma de decisiones, sino también las recomendaciones que nos hacen en cada ámbito. Creo que el trabajo está extraordinariamente bien estructurado, muy bien documentado, con muchísima información, y hay temas que pues realmente duelen. Duelen porque si bien la mujer ha sido víctima de discriminación por una violencia estructural, histórica, ancestral, se recrudece en las condiciones de la pandemia, en tiempos aciagos para la sociedad y más para las mujeres. Me llamaron la atención algunos datos terriblemente. Créame que veo al ámbito económico pues interrelacionado en sus efectos con los otros temas, y realmente me resulta doloroso cuando se señala que de la población desocupada, ¿sí?, de la población económicamente activa desocupada, el 73% son mujeres, es decir, 3/4 partes, cuando las mujeres son mayoría en nuestra sociedad. Realmente me resulta doloroso, le decía, y bueno, así como este punto en lo económico, podríamos ir comentando muchos que son reales, es decir, la falta de una vida digna para las mujeres por la falta de esparcimiento, de una actividad cultural. Pero bueno, déjenme decirle algo que también me llamó mucho la atención, que en las políticas públicas, que en los programas desarrollados se identificaron 667 programas para atender el tema de COVID, y solo 31 atienden de manera específica al tema de las mujeres. Es decir, el 5%, menos del 5% de los programas de las políticas públicas de gobierno se enfocan a mujeres. Es decir, son datos realmente lacerantes, ¿sí?, para nuestra sociedad, pero especialmente para las mujeres. Yo quisiera no extenderme más, sé que pueden haber preguntas, pero quiero pedirles un favor a todas y todos. Estoy muy agradecido de esta reunión, pero quisiera pedirles que me permitan que cierre, después de las preguntas y respuestas, la maestra Claudia Ruiz Coutinho, que es la visitadora general especializada en asuntos de la mujer, porque estoy seguro que ella va a ser mucho más sensible que yo. Ella tiene mucha experiencia en el tema, ha vivido casos durante su trabajo y específicamente relacionarlos con Chiapas. Tal vez yo tomé algunos datos de manera general, pero quisiera pedirle a la maestra Claudia que se quede ella aquí, que me permitan retirarme y reiterarle, maestra Sofía,
nuestro reconocimiento, nuestra gratitud siempre, y que las puertas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas están abiertas para que nos visite usted de manera presencial, personalmente, en cuanto las condiciones lo permitan. Lo señaló usted, somos un estado que ha estado muchos meses en verde, somos el estado con menor número de contagios, con menor número de funciones en relación a la población que el estado tiene, pero desde luego entendemos que tienen que darse las condiciones para que gocemos ese privilegio de su presencia. La esperamos, nos dará mucho gusto, y saludo a todas y todos. Dejo a la maestra Claudia si me hace favor. Gracias. Gracias, presidente. Como ya lo señalaba el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, está también con nosotros, la maestra Claudia Ruiz Coutinho, quien es nuestra visitadora general especializada en la atención de asuntos de la mujer, quien también va a hacer algunos comentarios al respecto. Maestra, bienvenida. Si me lo permite, así como lo señalaba el licenciado Juan José, vamos a compartir algunas de las preguntas para nuestra ponente, para la maestra Sofía, y cerramos con sus comentarios. Muchas gracias ya por estar con todas y todos nosotros. Maestra, si me permite, pues le voy a leer las preguntas que están en el chat. Y si tiene bien, vamos haciendo de 2 en 2 para que podamos ir avanzando. Maestra Sofía, nos preguntan en el chat si, además del informe, es posible consultar los datos duros sistematizados en el portal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esa es una primera pregunta. Posteriormente, a la siguiente sería, considerando el trabajo doméstico no reconocido diagonal remunerado, la muerte materno-infantil que incrementó también por la pandemia y la falta de cobertura y apoyos laborales para las mujeres, ¿considera usted que hay condiciones para el retorno seguro a clases? Esas serían las 2 primeras preguntas, maestra, y posteriormente continuamos con la siguiente. Adelante, por favor. Gracias. Respecto a los datos duros, tendré que checarlo con mis compañeras que fueron quienes estuvieron revisando toda la información. Digamos que yo soy la cara que presenta los resultados, pero hay quienes hicieron el trabajo atrás. Tendré que preguntarles a ellas para ver si tienen los datos duros, y yo se los hago llegar con mucho gusto. Así como del estudio que está en la página de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y específicamente en el micrositio del Programa de Asuntos de la Mujer. Ahí pueden ustedes encontrar el estudio. Respecto a la otra situación que comentan sobre el regreso a clases, esa es la pregunta de los 64,000 pesos, diría yo. Es una pregunta no fácil de contestar, debido a que hoy, en este momento, no tenemos las mismas condiciones de cuando hicimos el corte del estudio. El corte del estudio lo hicimos a mayo de este año. En este momento tenemos una tercera ola de la pandemia que desafortunadamente pues, ha incrementado considerablemente el número de casos. Lo que ha sido importante es que, bueno, hay menos personas fallecidas por COVID, ha decrementado el número de muertes por esta causa. Pero creo que tiene que haber una serie de condiciones de sanidad para que las y los niños puedan regresar a la escuela, ¿no? Yo no tendría una respuesta clara en relación a eso. Creo que, de acuerdo a los datos que tenemos, los datos que observamos nosotras, yo diría que tendría que analizarse estado por estado y casi zona por zona, si se regresa o no se regresa a las escuelas, ¿no? Considerando pues el número de contagios, el número de personas vacunadas, ver si las familias, las mujeres están en sus casas o están trabajando desde sus casas, o si salen a trabajar a los espacios públicos. No sé, una serie de consideraciones que se tendría que hacer para poder definir si se puede regresar o no a las escuelas. Pero yo lo haría por zonas, ¿no? No lo haría así como general, nacional, sino yo sí haría un diagnóstico de cada zona
y ya definiría conjuntamente con Secretaría de Salud, con Secretaría de Desarrollo Social, con Secretaría de Educación, con todas las secretarías en cada una de las entidades federativas por municipio, por zona, pues, donde sí se puede regresar y donde no existen las condiciones adecuadas para regresar, para que las y los niños, las y los adolescentes, las y los jóvenes puedan regresar al sistema escolarizado. Creo que son una serie de factores que hay que considerar para el regreso a la escuela. Desde el nivel nacional se está diciendo que no es obligatorio, ¿no? Yo creo que en el no es obligatorio se está considerando pues que se haga un análisis de la situación particular de cada zona, de cada área, para que se vaya determinando si se regresa o no se regresa a la escuela, ¿no? Por salud mental tendrían que regresar los niños a la escuela, obviamente, porque todas las personas, los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres, los hombres, todos quienes estamos de alguna manera, hemos estado confinados durante un tiempo en nuestras casas, realizando todas nuestras actividades al interior de nuestras casas. Por supuesto que llega un momento en que ya queremos salir a realizar nuestras actividades en los espacios públicos. Por salud mental es recomendable. Yo soy psicóloga, dentro de carrera soy psicóloga y bueno, es recomendable. Digo, tengo un hijo adolescente que se está enloqueciendo porque las clases está recibiendo de manera virtual, pues la verdad es que son bastante malas. Él está en la UNAM y la UNAM está dándoles 1 o 2 clases al día. Y él dice que esta situación pasa con muchos de sus compañeros que están en otras escuelas de la universidad. Entonces, desafortunadamente el sistema de educación público creo que tiene algunas deficiencias y limitaciones que pues también nos están ayudando para que los jóvenes, las y los niños tengan un adecuado desarrollo. Creo que vamos a tener un poco de rezago educativo, por decirlo de alguna manera, porque bueno, pues no se han podido cumplir con las expectativas de las y los jóvenes. Digo, yo veo a mi hijo que está enloqueciendo prácticamente porque está enojado porque es su último año de preparatoria y casi no tiene clases, y entonces ya está pidiéndome que lo pase a una escuela privada, porque en las escuelas privadas, pues ahí sí están teniendo clases los chicos y las chicas, porque bueno, pues ahí les pagan a los maestros porque estén, y si no están, pues bueno, pues los corren, ¿no? Y las escuelas públicas, pues no hay ese control que tendría que haber. Entonces, eso es lo que yo diría respecto al regreso a las clases. Seguimos si hay alguna otra pregunta. Pues básicamente esas son las dos. Y hay un comentario también bastante importante, se lo leo, maestra. Dice, me gustaría comentar, lo hace Raquel Figueroa, me gustaría comentar que por otro lado ha tenido también para las mujeres en el ámbito o aspecto psicológico y el desigual reparto de las cargas de trabajo. Gracias por los datos de información, excelente ponencia. Y también nos comenta que por otro lado ha tenido también consecuencias para las mujeres en el ámbito o el aspecto psicológico y el desigual reparto de las cargas de trabajo, porque eso es lo que puede ella observar. También la licenciada Tania Valencia nos pregunta lo siguiente: ¿considera que uno de los mayores problemas que se enfrentan las mujeres en el ámbito laboral y demás es derivado de la brecha digital de género que existe? La escuchamos, maestra. Respecto a la brecha digital, creo que afecta a mujeres y hombres, afecta tal vez un poco más de manera diferenciada a las mujeres, sobre todo porque como vimos en los datos, un número importante de trabajos que se perdieron fueron trabajos en el sector de la producción de alimentos y en el sector de cuidados de trabajo doméstico, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, el mayor número de trabajos que se perdió fue en este ámbito. En el ámbito digital, creo que para las mujeres que realizan trabajos en instituciones como los organismos públicos de derechos humanos, como nosotras, creo que, o algunas otras instituciones de gobierno en general, creo que el trabajo se ha desarrollado. No tenemos datos, por ejemplo, de las mujeres que son obreras, cómo si siguen yendo a trabajar, si les limitaron los tiempos o si pueden desarrollar su trabajo en la casa, de trabajos como
Bueno, las que son de servicios, pues ahí también limitaron mucho el trabajo para las mujeres, la mayoría de donde hacen servicios de comida o de los hoteles y estas cosas, pues tuvimos que hubo mucho tiempo que estuvieron prácticamente cerrados. Entonces, la brecha digital per se afecta más a las mujeres que a los hombres en general. No tengo el dato estadístico, pero sí tenemos el dato de que afecta más a las mujeres que a los hombres. Yo prometo buscarles ese dato y mandárselos. Y por supuesto que durante la pandemia pues también afectó más a las mujeres que a los hombres, sobre todo a las mujeres de determinado grupo etario, no a las mujeres jóvenes, porque sabemos que las mujeres jóvenes están al día en términos digitales. Las y los jóvenes tienen información y tienen conocimientos muy importantes sobre lo que es digital, pero bueno, creo que hay un grupo etario de mujeres a las que posiblemente les afectó, ¿no? Gracias, maestra Sofía. Y bueno, con eso se agotaron la batería de preguntas en el chat y escuchamos a la maestra Claudia Riz. Adelante, por favor, visita. Creo que la maestra Nancy quería hablar, o no sé si le está diciendo adiós a alguien. Gracias por la observación. A ver, permítanme. Okay. Damos el uso de la voz a la doctora Nancy y cerramos con usted, maestra Claudia, por favor. Adelante, doctora, la escuchamos. Bueno, perdón. Es que no tenía yo activado el sonido ahí, el control. ¿Sí me escuchan? Sí, doctora, sí la escuchamos. Ok, es que no, en este aparato que tengo aquí no tengo chat, no tengo acceso a chat, por eso no podía yo hacer mi comentario por escrito. Yo quería felicitar a la maestra Sofía Román y a todo su equipo de investigadores, investigadoras, porque me parece información importantísima esta que nos presenta. Siempre la administración, en el caso mío, la administración educativa y la investigación tienen que ir de la mano, porque la toma de decisiones tiene que ser una toma de decisiones informada. Entonces, esto que nos están presentando es muy importante para nosotros, porque en el Colegio de Bachilleres estamos muy interesados con el tema de los derechos humanos y sobre todo en el tema de equidad. Estamos iniciando un programa que le hemos denominado de construcción de la masculinidad hegemónica que tenemos internalizada. Y a mí me parece que estos datos que nos presentan nos pueden ayudar mucho a fundamentar aún más nuestras acciones, nuestras estrategias. Iniciamos ya con la declaración del Colegio de Bachilleres, declarado como espacio libre de violencia de género. Entonces, es muy importante estas ligas que nos está presentando. Bueno, vamos a ingresar de inmediato. Ahí está Tania también y también el área jurídica. Vamos a ir a fondo en la revisión de estos datos para que podamos enriquecer nuestro programa. Y muchas gracias. La verdad es que es un lujo escuchar resultados de investigaciones tan serias y tan atinadas en este momento. Muchas gracias. Gracias, doctora, por su participación y por su compromiso con los derechos humanos desde el ámbito educativo. Por favor, maestra Claudia, la escuchamos. Adelante. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por este informe, maestra Sofía. Es un gusto para mí saludarla de nuevo. Desde luego, compañera de lucha desde hace mucho tiempo, usted en la Nacional y su servidora aquí en la Comisión Local de Chiapas. Pues nada más para puntualizar 3 cosas, que en realidad todo el informe es muy completo, muy claro. Muchas gracias porque sin duda también va a ser una herramienta para nosotros el profundizar y conocer y ver qué parte nos corresponde a nosotros incidir u observar. Y en los 3 puntos que yo puedo destacar son estos. El primero es el tema del número de casos que Chiapas tiene en relación al COVID. Efectivamente, somos el estado con menor número que afortunadamente hemos tenido mucho tiempo en semáforo verde
y que de estos casos reportados, que son 12,559 de ellos, el 44,82%, es decir, 5,630 fueron mujeres y el 55,18 son hombres. Pero de ellos, respectivamente en cuanto al porcentaje, también se señala que en cuanto a los fallecimientos, de los 1,871 fallecimientos, pues las mujeres son las que menos han perdido la vida, representando un 33%. Esto creo que es un buen dato relativo a cómo somos de fuertes nosotras, enfrentándonos a todo un contexto de pandemia que indudablemente nos ha afectado tanto en el ámbito laboral, como ya quedó señalado, con este porcentaje que señalan tan desgarrador, cerca del 3% en el ámbito económico en 2019 comparativo al 20, al tercer semestre de estos 2 años. En el tema de población ocupada, es muy poco el nivel de población de mujeres que se encuentra ocupado comparativamente al del hombre en el estado, que representa cerca del 15%. Esto es lastimoso para nosotros, pero sin duda representa todo un reto para la recuperación económica del estado y de los espacios laborales. Y bueno, también representa esta situación el hecho de que fundamentalmente las mujeres en estados como en Chiapas nos dedicamos a las labores del hogar y al cuidado, lo que impide indudablemente el desarrollo profesional y el desarrollo laboral. Esto va agudizando cada vez más las desigualdades, esa desigualdad que es un problema de los más graves en el país y que desde luego pues Chiapas no es la excepción. Sin embargo, considero que aún con todo el contexto del COVID hay cosas que destacar, principalmente el tema de la pandemia en cuanto al tratamiento, cómo ha llevado el Estado por el número de casos y bueno, el compromiso y el reto que significa ahora el que todas las mujeres podamos dar ese paso e incluirnos en la vida económica del país para el progreso y el desarrollo. Muchas gracias, maestra. Sin duda, este estudio nos va a ayudar muchísimo. Agradezco el tiempo que nos ha dado y desde luego vamos a consultarlo y si nos pudiera compartir su presentación, se lo agradeceríamos mucho. Es de mucha utilidad para nosotros. Muchas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias, maestra Claudia, por sus palabras y su puntualización. Y también nuevamente agradecer a la maestra Sofía Román por la presentación de este estudio, que ha sido de gran utilidad para todas las personas que el día de hoy hemos conocido acerca de él. Le pediría, por favor, a mis compañeros, al licenciado Iván, si es tan amable, de proyectar el reconocimiento que como muestra de gratitud, esta comisión otorga a nuestra invitada del día de hoy, a la maestra Sofía Román Montes, por su participación como expositora en la presentación del estudio Las mujeres en el contexto del COVID-19. Muchísimas gracias, maestra, y pues nuevamente reiterarles nuestro agradecimiento. Para cerrar nuestra actividad del día de hoy, les pediría por favor a todas las personas que les sea posible prender sus cámaras para que podamos tomarnos una foto final de esta actividad que concluimos el día de hoy. Vamos a esperar unos segunditos más para que a quienes les sea posible prender sus cámaras lo hagan y podamos tomar la captura correspondiente. A la cuenta de 3, sonrían. 1, 2, 3. Muchísimas gracias nuevamente a todas, a todos, y que tengan un excelente día. Y a través del correo electrónico que registraron vamos a hacerles llegar el informe y la presentación que nos comparta la maestra. Muchísimas gracias y que tengan todas y todos un excelente día. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Gracias. Hasta pronto.